Welcome to everybody to this new episode of 100 Days of Code Challenge with Python in English, of course. En inglés para devs. Acaba de entrar la musiquita. No sé por qué no se había escuchado. O ustedes sí la escuchaban. I don't know. Anyways, the thing is that welcome. Bienvenidos al día 35 ya. El día 35 de este reto de 100 Days of Code Challenge. Right? 100 Days of Code con Python en English. Ya se empiezan a conectar las personas que nos van a acompañar el día de hoy. Quiero agradecerles mucho por tomar la decisión de estar aquí con nosotros. Gracias. Déjenme por favor ahí sus saludos y díganme con qué tecnología están ustedes trabajando en estos días. David ya nos saluda el día de hoy y nos dice, hello my friend, how are you? I'm really fine. También Josué Hernández, el Joshua, ya está acá. ¿Qué tal? Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo te la están pasando en este lunes? Oigan, febrero ya casi va a la mitad. En un abrir y cerrar de ojos, estamos a 12 de febrero el día de hoy. Es lunes y estamos vivos, dice Omar Chaparro. Qué bueno. Oigan, ¿vieron el Super Bowl? Did you guys get to watch it? Yo no. Pero dijeron que se puso muy bueno, ¿no? Usher y Alicia Keys en el medio tiempo, como si fuera el 2004. Entiendo que quedaron 19-19. ¿Y ahí qué? O sea, ¿sigue otro partido? Es como el NBA, que tienen 2 de ida, 2 de vuelta y no sé qué tantas cosas. Yo la verdad es que no es que le sé mucho. Sé más o menos cómo se juega. El otro día mi buen amigo Oscar Olar, recuerden, Oscar Olar se pasa de repente por aquí. Él es VP de una empresa internacional, pero como hobby, yo no sé si como hobby es VP o como hobby le encanta este tema de asar carne, ahumar carne, pero tiene su canal. De repente se pasa por aquí a ver si viene el día de hoy y nos comparte de nuevo su canal. Está buenísimo, el brisket, costillitas, ahumadas, everything. Está súper cool. Dice Josué, Perrier to no more meetings. Perrier? What do you mean? Perrier? I don't get it. What's that? Partier to what's that, man? Nowadays, I like Java with Spring in backend. What is Spring? I don't know what Spring is. I know Java, right? Overtime to no more meetings, right? El overtime. Eso es o sea, ¿sigue el overtime? I don't know. Praying. Praying to have no more meetings. O sea, está rezando para no tener más meetings. Dice Josué, también Joshua nos comparte que efectivamente Spring, no, dice David, vi que era Josué. Spring dice framework, ok. Oye, ¿cuántos frameworks hay para todo, no? ¿En qué se basan ustedes para escoger uno de otro? ¿O es regularmente el lugar en el que van a trabajar y les dicen, aquí trabajamos con fulana de tal framework? Y luego nos saluda Mónica Crichton. Hi everyone, I don't know how long I may stay. Well, I hope you stay the time you have to stay here, right? Vamos a empezar a ponernos profundos en este lunes. El tiempo que sea necesario. The time necessary for you to be here, right? Oigan, les recuerdo para todas estas personas que nos están viendo que lo que estamos haciendo acá es un doble ejercicio. Un ejercicio de aprendizaje para mí, right? Y de aprendizaje para ustedes también. Para mí, bueno, yo estoy aprendiendo Python. Estamos en el module 4 out of 4 de 4 de 4, right? Estamos a punto de terminar ya casi el curso. Solo faltaría el módulo 5, que es el examen, right? Todavía nos faltan algunos subtemas, algunas units del module 4, pero lo cierto es de que ya estamos en la recta final. Y precisamente el día de hoy tenemos un quiz. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo multi-parameter functions, right? Multi-parameter functions. Bueno, este es el primer ejercicio que nosotros estamos haciendo acá. Un ejercicio para que yo aprenda Python. Pero el segundo ejercicio, y probablemente el más importante, y en el que me enfoco todos los días, es que ustedes aprendan y mejoren
el inglés, su inglés. Eso es para lo que nosotros estamos acá y me da muchísimo gusto que hayan decidido acompañarme el día de hoy para que mejoren y practiquen su inglés. ¿Cómo funciona? Yo leo un tutorial, lo leo con mi voz de listening de inglés, así como los que les ponían en el salón cuando estaban en la secundaria, en la universidad probablemente, right? Y ustedes repiten conmigo. Voy a hacer énfasis en palabras que no son tan comunes, que probablemente sé que a ustedes se les vayan a complicar, tanto en su pronunciación como en su significado. Obviamente yo no sé todo el inglés del mundo, a pesar de que soy maestro de más de 15 años, de ser maestro, ¿no? Soy un poco más grandecito de 15 años, pero cuando yo me encuentro con una palabra que no conozco, luego vamos a ciertas herramientas que yo les sugiero a ustedes que también utilicen para adquirir vocabulario y pronunciación correcta. So that's the thing we're doing here, y que obviamente ustedes platican conmigo, and you try to practice your English also in the comments, right? And if you have any doubts, si tienen cualquier duda, if you have any comments, any questions, doubts, whatever, right? You do it on the comments. Y si quieren que me regrese, también puedo regresar. Y si quieren que lo repita algo, de igual manera. Everything through comments. Okay, so how about if we start reading today, right? How about if le vamos dando a esto? Oigan, pero mientras platíquenme ese tema del Super Bowl. ¿Ustedes sí son fans? Decía Joshua que es el overtime. El overtime entonces es, si no gana ninguno, ¿se van a otro partido o qué? Román, ¿qué tal, amigo? Román says, congratulations on Module 4. I lost the three previous ones. Right, bueno, pues no pasa nada. Ya estamos en Module 4, right? Y la verdad es que ha sido un viaje bastante interesante. Híjole, hay muchos cursos ahí afuera de Python and everything, and they say it's all about motivation, and I believe so, right? Yo sí lo creo. Creo que es un tema de motivación, de encontrar qué es la motivación. En mi caso es esta, hacer este live todos los días para que ustedes practiquen su inglés. No estamos, por al menos yo, no estoy persiguiendo alguna vacante, no estoy persiguiendo alguna chamba, no estoy persiguiendo nada de eso, sino que ustedes mejoren su inglés. Y por qué no adquirir un nuevo skill, right, que me va a abrir los ojos hacia crear mejores opciones y métodos de estudio para ustedes. So, dice Joshua, in this season the overtime rules have changed, han cambiado. Super Bowl, I don't know. ¿Y cuáles eran las anteriores? Bueno, platícanos ahora las de este momento. O sea, ¿sí sigue un otro partido o no sigue otro partido? Entonces, esta es la final, porque yo vengo escuchando que el Super Bowl y no sé qué, pero estaba viendo otros equipos. I don't know about this, right? ¿Qué opinan de ese medio tiempo? Yo no lo entiendo. ¿Por qué Usher, como hace 20 años? Usher es un artista de hace 20 años. Fue realmente famoso en el 2004. Right. Extended time. Como en el fútbol, like que te vas a tiempo extra. Yeah. Overtime. That's what you mean, right? I don't know if it is called overtime. No sé, porque overtime me suena más como cuando trabajas overtime, ¿no? O sea, más horas. Talking about football, right? Tiempo extra en inglés. I'm going to do overtime. No. In the Super Bowl overtime, probably I will. Super Bowl, yeah, overtime. Yeah, Kansas City Chiefs beat San Francisco 49ers in overtime. O sea, ¿sí ganaron los Kansas City Chiefs? Didn't know. Lo único que supe ayer fue de que fue Taylor Swift en un avión, ¿no? Como a todas partes. Yeah. So it's the same. It is the same then.
jugaron otros 15 minutos y antes no se jugaba entonces. Álvaro está acá con nosotros y nos comenta. Hi, I remember an episode from Comedians in Cars, Getting Coffee. Yeah, I remember that. Jerry Seinfeld, es un maestro de la comedia. He said football is the best sport show. And the other guy, British, said just exists one football. Never say soccer in the world. The football when Barcelona versus Madrid. Yeah, it's I don't know, man. ¿Por qué le llaman fútbol si no lo utilizan con los pies? Nada más hay un kickoff, ¿no? Y hay los goles de campo y solo es ahí con el pie. ¿Por qué le llaman fútbol al fútbol? Right? Yeah, yo creo que el balón pie sí debería de ser el soccer, right? I don't know. I don't get it. Gringos are so weird, man. El mejor... No sé, nunca vieron un meme que hablaba de los mejores atletas del mundo y ponían a Tom Brady como el mejor atleta del mundo. I was like, what? Nobody plays American football. That's the name, ¿no? American football. Y ahí tiene el apellido, ¿no? American. It's only in America. It happens only in America. Pero basta de ser no sé cómo llamarlo sin que nos cancelen acá en YouTube, right? Pero creo que es un excelente show. Creo que muchas personas lo ven. Y está padre, ¿no? Está padre. Es el tema el día de hoy en many places. Okay, so how about if we start reading some English? Remember that our the last topic we saw here was... Yeah, man, I don't know. Sí, no quiero que me cancele el algoritmo acá también. So the last topic was multiple parameter functions, right? Y tenemos un summary, tenemos un resumen. Y eso indica, cada que hay un summary viene un quiz. So stay tuned porque vamos a ver un quiz about this topic, okay? So there is, and there we go. How about if we just watch and read, okay? So let's start reading. Number 1, a function can call other functions or even itself. Ah, sí, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Recursividad? ¿No? ¿Recursión? Ok. Y estoy como... No me acuerdo mucho de lo que vimos el viernes, ¿eh? Y hoy tenemos quiz. Recursividad. Something like that, right? I don't remember. How do you call that characteristic of self-calling functions? Recursion. Ya me estoy acordando de que fue un tema medio complicado, medio escabroso, ¿eh? Mónica says recursivity, right? Bueno, acá en este tutorial le llaman recursion. And it will be kind of interesting if we know and try to investigate if the word is the same, right? Recursion and recursivity. So how about if we Google that part, okay? So I'm writing recursion versus recursivity. Recursivity. Fíjense que recursivity what is the meaning of recursivity? The ability to be repeated indefinitely. Yes. And what's the versus recursion? What about that? Recursive difference between recursion and iteration, right? So a program is called recursive when an entity calls itself. A program is called iterative when there is a loop or repetition. Pero aquí no sabes, en iteration le pica mal. Recursive. Difference between recursion and iteration. So, creo que estamos viendo una tendencia. I don't know if you noticed this, right? In English, at least for the in programming, we don't call it recursivity, right? It's recursion.
Recursion. It's not common to call it recursivity. It's recursion. Recursivity means exactly the same thing as recursion, but only in Spanish, recursividad, right? Y en español, perdón, y en inglés es recursion, y no lo llamamos recursivity, right? Eso es lo que estoy infiriendo en este momento después de esta googleada rápida. No hay mucho recursivity, ¿ok? Ok. Si alguien sabe lo contrario, díganos en los comments. Tell us in the comments, right? Recursividad es la palabra que utilizamos en español. That in English is recursion, okay? There's one more thing we want to show you to make everything complete. No, ya. Esto es lo que ya vimos. Y en el summary, a pesar de que es multi-parameter functions, right? Empezamos con recursion. So when a function calls itself, this situation is known as recursion. And the function which calls itself and contains a specified termination condition. Noten cómo no, digo condition, right? Condition, termination, function. Estoy en el bootcamp en inglés, en el bootcamp de inglés avanzado en código facilito, right? Y estamos aprendiendo, les estoy dejando este tip de pronunciación, ¿no? Todas estas palabras que terminan con I-O-N, right? No decimos ni la I ni la O, sino que nos vamos desde el sh hasta la N. Recursion, termination, ok, condition, desde la sh hasta la N. No hacemos el ion, right? Recursion, termination, condition. Repeat at home with me. Mientras Mónica nos dice que recursión es el proceso, right? La palabra en español y la palabra en inglés recursivity, right? Existe, pero lo que veo, por ejemplo, si le damos otra googleada por acá, vamos a ver si existe en el contexto de programming. En computer design, recursion, se fijan que no habla de recursivity, nunca, se brinca. In computer design, recursion is a method of solving computational problems where the solution depends on solutions to smaller instances to the same problem. Recursion solves such recursive SSC problems by using functions that call themselves from within their own code. Right? Recursive. Recursive may be the adjective, but recursivity is not used in programming, at least in Google. I haven't found this thing, right? Recursivity. Let's go with recursivity. Let's insist on that. Yeah, see that? No? So recursion is the way to say that, right? Even though la palabra recursivity exists, okay? There you go. So recursion. Okay. In other words, the base case, a condition which doesn't tell the function to make any further calls to the function, is called a recursive function. A ver, the base case, el caso base, una condición de la cual no se diga la función, which doesn't tell the function to make, que no le diga la función a que haga más llamadas a la función. That's called recursive function. Base case, una condición que no llama, doesn't tell the, no, que no le dice a la función hacer más llamadas a esa función. You can use recursive functions in Python to write clean, elegant code and divide it into smaller, organized chunks, pedazos, chunks, bytes. On the other hand, you need to be very careful, as it might be easy to make a mistake and create a function which never terminates. An infinite loop, right? That's what we're talking about here, right? You also need to remember the recursive calls consume a lot of memory, and therefore
may sometimes be inefficient. Ok. Sí recuerdo, I remember that in the course estábamos viendo, decía que tenemos que tener bien claro y nunca olvidar poner cuál es el boundary, cuál es el límite, cómo va a salir la función de llamarse a sí misma. I don't remember an example of this. Let me see if I can watch something like that, right? The second version of sí, lo vimos aquí mismo, ¿no? ¿Esto qué era? Oh, ya, no. Recuerdo esto, que toda esta función was summarized with this one. Remember? Just by using recursion. Yes. The code is much clearer now, but is it really safe? Does it entail any risk? Aquí creo que está hablando de eso, ¿no? Yes, there is a little risk indeed. If you forget to consider the conditions which can stop the change of recursive invocation, the program may enter an infinite loop. You have to be careful. Right. Yes. Uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de invocar la otra función. Our short functional word journey is almost over. The next section will take care of two curious Python data types, tuples and dictionaries. ¿Vimos tuples and dictionaries? No. I don't remember that. What? Bueno, lo que sigue, ¿verdad? Yeah. Man. Ya están hiteando los nervios porque el summary está muy cortito y eso de identificar es lo que creo que me van a poner a hacer en el quiz. Identificar en dónde paran. Déjenme hacer un poco más grande esto, ya, para que sea más cómodo para ustedes que lo lean. So, okay. When using recursion, you need to take all its advantages and disadvantages into consideration. The factorial function is a classic example of how the concept of recursion can be put in practice. Put in practice. Oigan, ¿vieron la entrevista del Putin? Right? Estuvo medio densa. He gave an interview to an American journalist, and they talked about the situation between Ukraine, the States, the OTAN, and Russia. It was like wow. So the only thing that I understood was that this conflict is far from being stopped, right? Va a seguir, esa cosa va a seguir, man. So sad. Okay, let's see this example here. There you go. Let me see that for it to be more readable. It says recursive implementation, la implementación recursiva, ¿verdad? Es que eso de recursividad nosotros lo utilizamos en el español muy común, pero recursivity, right? Recursivity is not that common in English, I presume. So recursive implementation of the factorial function. Okay, so we define the factorial function n. Y luego decimos if n equals 1, the base case termination condition. Return 1. Else n y hace el factorial n-1. No, n times factorial n minus 1. So it prints factorial 4
Y viene y pregunta, ¿es 1? Nel. Entonces regresa 1. Y de otro caso regresa el 4. El 4 factorial de n menos 1 por factorial de n menos 1. But here, entonces 4 por 3, I assume. Ya, 4 por 3. Ah, ok. Es que, ¿saben qué? Me estaba acordando del otro ejemplo que sacaba step by step, ¿no? Decía, de 1 el factorial es 1, de 2 el factorial también es 1, el 3 el factorial es, ¿what? 3 por 2, 6, ¿no? Acá estaba. Ya, aquí está. De 1 el factorial es 1, del 2 el factorial es 1, del 3 es este. ¿Cómo era? ¿Cómo sacaba el factorial? Por este, ¿no? Por este menos 1. Entonces, este es 1 por 2. Por eso es 2. Ahora, este 2 por este menos 1. Ahí me da 6, según yo. No, entonces estoy equivocado. ¿Cómo sacaba el factorial? No remember now. Ah, no, acá. Yeah. No, esta es la solución Fibonacci. No. Factorial thing. A ver, aquí nos lo enseña. Yes. Ah, es una suma. Yeah, so Fibonacci equals Fibonacci menos 1 menos 2. The definition of the nth number refers to the I minus 1 number. A ver, estoy tratando de acordarme. So in this case es 1 por 2 por... No, what? Casi no me acuerdo, ¿eh? Ya, ese era el Fibonacci. Acá el factorial, ya no me acuerdo. ¿Cómo es el factorial? You guys remember? Let me just Google that because I don't remember. Factorial. The factorial in mathematics. Ah, no estoy compartiendo. Let me. Yes, there you go. It says factorial mathematics, the product of all positive integers less than or equal to a given positive integers and denoted by that integer and exclamation point. Thus factorial 7 is greater than 7, meaning 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. And there is an image for us to remember. Okay, so n factorial es el mismo número, en este caso 4 y 4 por menos 1 y menos 2. Ah, ya me acordé. Es a ver, en este caso 5 por 4 por 3 por... ya, ok, para atrás. Entonces es de 0 siempre es 1, de 1 es 1, 2 por 1, luego 3 por 2 por 1, 4 por 3 por 2 por 1 por 24. Factorial 4 is 4 times 3 times 2 times 1 equals to 24. 4 por 3 12. 12 por 2 24 por 1 24. Okay, I get it. Great. Yes, I remember now. So, on the other hand, you need to be careful, as it might be easy to take a mistake and create a function which never terminates. Yes, whatever. This thing, yes. Entonces acá, si n es igual a 1, entonces regresa 1. Aquí pasa algo. ¿Qué tal si es 0? No, nunca va a 0. N factorial n. Pero aquí no está diciendo cuándo termina. ¿No? So, it says 4
factorial n minus 1, which is 3. Y hace todo esto. Pero ¿por qué se detiene en el 1? That's my question. Antes de pasar al quiz, let me just go real quick to the console they have here. Let me copy paste this thing and run it. Ya, porque cuando es 1, regresa 1. Oh, ya, aquí está diciendo Javier, right? Sí, termina cuando n igual a 1, yes, exactly. Si sigue así hasta el 0, siempre te va a dar 0, exactly. Yeah, porque me lo multiplicaría por 0 también. Thank you very much, Javier. Yeah, I completely forgot about that part. Thank you very much. Okay, so, ¿cómo me salía la consola here? What? No. No, esto no. Aquí, there you go. Pues ahí viene el quiz. Thank you. So, here comes the quiz, guys. Here comes the quiz. No hubo summary, no hubo resumen de lo verdaderamente, de cómo se llamaba la unidad, la section, que era multiple parameter functions, nada más de recursión. Recursividad, quiero decir, como Mónica dice, right? Pero ya vimos que no es muy común utilizar la palabra recursivity. Recursivity, yeah. Recursivity is way more common to use recursion or recursive, right? So, let's see. A ver qué dice. Section quest. Question 1. Dun, dun. What will happen when you attempt to run the following snippet and why? Vamos a ver. Ok, so definimos la función factorial. And then we say n equals factorial. Aquí como no le pusimos un tope, como bien Javier nos estaba diciendo, esto siempre va a dar 0. O bueno, inclusive nunca para, ¿no? Porque puede ir más allá del 0. ¿No? Pues yo creo que va a ser un infinite loop. That's my guess here. What do you guys think? Remember that I need your help. Yeah, I truly need your help. This is not an engagement trick or something, right? I truly need your help. Sí, como siempre, como está restando -1 y no hay un tope, creo que va a ser un infinite loop. Okay, so yes, Javier dice as myself, as me says infinite loop for m. ¿Por qué para m? For n, ¿no? Let's see. The factorial function has no termination condition, no base case, so Python will raise an exception. No es un infinite loop. O sea, hay un punto donde dice la recursión, la profundidad de la recursión ha sido excedida. Ya. Infinite loop, dice Josué. Y Mónica nos dice 24. Pudiera haber sido 24 si hubiéramos puesto aquí el tope, ¿verdad? El determination condition, que cuando sea n igual a 1, ya return 1, right? Okay. Question 2. Oigan, ¿está cortito el quiz? ¿O ya? ¿Qué dice acá? Nada más son 2. Few. Llevamos una de 2. Llevamos 50% del quiz correctly, okay? Correctly answered. So what is the output of the following snippet? It says function A. If A is greater, if A, me acordé de Faye, tú me complementa. Yes, dice José. Yes, but the Python launch exception. Launches. Simple present. Oigan, el miércoles les voy a dar un roadmap de cómo ir de A1 a B1. ¿Cuáles son las cosas que tienen que hacer? Y es como de 0 a B1 en 12 meses. Mi recomendación para hacerlo en ustedes solos, o con ayuda de alguien, de algún curso, alguna aplicación o whatever, pero lo que tienen que cubrir y cómo tienen que cubrirlo
en 12 meses, de A1, o sea, desde el primer nivel hasta B1. So stay tuned, miércoles, right? Yes, lunches, my dear Joshua. Okay, so what is the output of the following snippet? Decía, if A... Ustedes no saben lo que significa reírse de sus propios chistes, ¿no? Is greater than 30, return 3. Else, return A plus A plus 3. ¿Qué va a imprimir, amigos? ¿Qué va a imprimir esta cosa? Si A es mayor que 30, entonces regresa 3. Y luego dice Javier que 53. Dice return A, which is 25 in this case. Y luego 25 plus 3. So that's 28, isn't it? 28. Ahí va a regresar 28 la primera vez. Y va a seguir haciéndolo. Hasta que sea 23, hasta que sea 30, ¿no? Entonces ahora va a imprimir 28 más 3, 31. Ah, no, entonces solo 28. Según yo, 28. ¿De dónde saca 53, my friend? Ya me pusiste a dudar. ¿Por qué 53, Javier? Según yo, 28. Alguien que nos saque de la duda. Hay un chorro de gente viéndonos. Pero todos están muy calladitos el día de hoy. Recuerden que esto sale a Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, where else? Hasta Twitch. Pero el tema es de que ¿es 28 o 53? Dice 25. Ah, tienes razón. Tienes toda la razón, Javier? Sí, porque regresa 25 de A. Tienes toda la razón. Y vamos a pasar a más 3, que estos son 28. Tienes toda la razón, 53. 53. No estaba tomando en cuenta esta parte, Javier. So yeah, I concur with you. I love to say concur because so many people doesn't know how to say agree or agreed. Nunca han visto que dicen la gente, I am agree. That's a mistake. I agreed. That's the thing, right? But that's the correct thing. Pero para nunca equivocarte, un maestro me dijo, di que concuerdas y suenas más fancy. So I concur. Right, Joshua? You get me, man. You get me. Right. Okay, so I concur with Javier. Con el Javi. ¿Ustedes qué tal? Let's see. Let's check. 53. That's the answer. Okay. Ni tú ni yo, man. What? A ver, 20. Ah, sí, es que. A ver, no, como aquí era 25. Y luego 25 más 3 son los 28. Right? Y acá le estamos pasando 28 porque ahí está la recursión. Ahí está la recursion. Ya, o sea, sí alcanza a pasarle 28. Y como no es 30 todavía, right? Se viene para acá 25, 28 y luego otra vez. Javier. Y como ya esta última vez ya no hace la recursión, ahora avienta 3. Entonces teníamos 25 más 28 más 3. This is why it's 56, right? Yeah. Oops, right?
Tenemos que estudiar, Javier, porque va a venir el test, también lo voy a hacer en vivo y yo soy una persona muy influenciable y a mí sí me dicen, no, estás mal. Y alguien me argumenta que ¿por qué estoy mal? Termino diciendo, sí es cierto, sí es cierto. Samuel nos acaba de decir, ya falta el +3 de cuando se pasa el 30, tienes razón, right? So, decía 31 más 25 igual a 56, pero ¿por qué, Paul? ¿Por qué, Paul? Yo creo que es 25, luego 28, y luego lo pasa una tercera vez cuando ya es 30, o sea, 28, 29, 30, 31. Cuando es 31 y ahora sí ya nos avienta un 3, entonces nos da 25, 28 y 3, right? Wasn't that hard? Estuviste más cerca, Javier. Yo dije 23 al principio. ¿Cuánto dije? No, 25. No, que 28 nada más. Right? Perfect. It's perfect. It's perfect. It's perfect. It's perfect. Great. Okay, guys. So we're done. We're done with the section 5, right? Yes. So nos queda nada más section 6 and section 7, exceptions. Oigan, esta sección 7 es la más larga que hemos visto en todo el curso. Bueno, que veremos en todo el curso. 15 subsections. Interesting. Todas han sido de 7. Look, 10 was the largest, right? So yeah, the longest, right? Yeah. So now let's go with tuples and dictionaries. Okay. Cool. That was fun. That was really fun. Tuples and dictionaries. Scroll to begin. Okay. Let me go a little bit bigger in here. Wait, let me select this screen. There you go. For us to read better, right? Or at least more comfortably. Okay, there you go. So, welcome to section 6. Este es el día 35. En promedio hacemos 2 horas cada día. So, this is the 70th hour. It's pretty exciting. At least for me, 70 horas estudiando Python. Y no sé el resultado de una recursión. Es sencillo. Yeah, but in my defense, I only learned this recursion on Friday. That was it, right? Okay. So, yeah. Welcome to section 6, where you will learn about sequence. Look, me trabé un poco porque me acordé de que quiero que practiquemos esta parte. You will learn. You will. You will, right? You will. No, will, no. No will, right? Will, no. You will. You will learn. You will learn. Y acuérdense de que hay una característica del inglés que se llama linking words o la son. Linking words es un tema gramatical. A nosotros nos gusta decirle linking words. A nosotros, a mí y a mi interno, a mí. You will learn. Este sonido de consonante L, right, es el mismo de acá, de learn. So, lo pegamos. You will learn. Lo decimos como si fuera una sola. Y luego, this is the sound of a consonant and the next one is the sound of a vowel. So, we go all this together. You will learn about. Learn about. Lo pegamos. Remember, this is the characteristic, this is the feature of the language that gives the impression that English is spoken like real quick. But no. No es que se hable rápido. Eso es de cada quien. Esto da la impresión de que se habla rápido, pero no es así. Right? Me and me, what? What was that? Very interesting conversations every day. Divago bien gacho. That's the opinion of Joshua, the truth opinion, right? The honest opinion. Divagas bien gacho, Darwin. ¿Saben lo que más vergüenza me da de todo esto? La neta no es de que hay un chorro de gente que nos ve, gracias a Dios, sino que aquí está Paola y Mayra en la misma oficina que yo y oyen todas las cosas que digo. Yo creo que
Van a decir, ¿qué onda con este vato? I'm sorry, girls. Yeah. So you will learn about sequence types and the concept of mutability. Mutabilidad. Fíjate, aquí como recursividad, yo estoy seguro que si le ponemos mutability in programming, vamos a tener un chorro de páginas, un chorro de resultados en Google que hablen de eso, ¿no? Mutability programming. Mutable objects, mutability, ¿se fijaron? Y recursivity no tenía ningún resultado. This is why I presume that recursivity is not a word that is commonly used in programming. You say recursive or recursion, right? Yeah, no, it's a great characteristic of good developers, right? But not of great developers. What? Question for you, response for you. What do you mean? Wow. And then you make it release your mind thinking out of the box. Yeah, I get it, right? Como diálogo interno que tienen las personas, creo que sí, eso debe ser una característica de las personas que pueden abstraer como los pensamientos más fácilmente, ¿no? I don't know. That's what comes to my mind all of a sudden. So you will learn what tuples and dictionaries are and how you can use them to store and process data value. Let's go. Oigan, ¿saben en qué acabo de caer en cuenta? Que con esta del recursion, o sea, seguramente para ustedes it's obvious, right? But for me, I just figured it out, right? So recursion can easily substitute for loops, right? No, o sea, en diferentes casos, obviously, right? Pero recursion can do that, right? In a more elegant way, right? Like in a fancier way. Yes. En lugar de hacer ciclos for, you can use recursion. I don't know. You tell me. Okay, so 4.6.1 sequence types and mutability. Before we start talking about tuples and dictionaries, we have to introduce two important concepts, sequence types and mutability. Okay, sequence types and mutability es lo que vamos a ver. A sequence type is a type of data in Python which is able to store. Sequence type is a type of data in Python which is able to store more than one value. Okay, like lists or what? Recursion is less effective in terms of memory. Sí, tienes razón, decía el tutorial algo de eso al principio, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Que yo como programador jamás he hecho una cosa que vaya más allá de un ejercicio. Es decir, nunca he trabajado en un proyecto, nunca he trabajado en una cosa de esas más allá de, vamos a hacer una calculadora. En .NET, por ejemplo, vamos a hacer una calculadora, una cosa que haga ese tipo de cosas, un convertidor de Celsius to Fahrenheit. So, I don't know. Fahrenheit. I don't remember Fahrenheit. Yeah, but the thing is that, right? So I haven't had any chance to be in the position of taking the decision where if I'm going to use recursion or just the for loop. So right. So I will have to see it in a real application, and probably that's where this tutorial is going to take us. Right, we're in the day 35 of this, right? So I presume that in day 40 something, right, we're going to I don't know, probably less, 40, probably 40.
we're going to be finishing this tutorial, day 40, and I presume that it's going to take us at least another 40 days to complete the basic programming tutorial 2, right? So we're gonna have like 20 days off. I mean, not off, but reminding to complete the 100 days of code challenge. And I don't know, probably we can build some kind of application, right? Or I don't know, probably I'm just speaking out of the top of my mind, and I'm not gonna be able to do that as well. I don't know, who knows? Let's see. Let's continue with it, right? Yes, let's ease the mind with some English reading. So we were saying sequence types. Yes, able to store more than one value or less than one. What? As the sequence may be empty. Okay. And these values can be sequentially. Hence the name. De ahí viene el nombre. Hence. De ahí viene el nombre. Por eso el nombre, right? That's the reason of the name. Es lo que quiere decir esta palabra. Hence. De ahí viene. Dado el nombre. Browsed element by element. Can be sequentially browsed element by element. Okay. As the for loop is a tool specially designed to iterate through sequences. Iterate through sequences. Repeat at home with me. Designed to iterate through sequences. Iterate through sequences. Sequence. No, ¿cómo dice? ¿Cómo he escuchado que dicen sequence? No, sequence. I don't know, but sequ. Cucu y no sique. Ni sequen. Sequences. We can express the definition as a sequence is data which can be scanned by the for loop. Okay. A sequence is a data which can be scanned by the for loop. Okay, I get it. Pues como una list, ¿no? Insisto. You've encountered on Python sequence so far. You've encountered one Python sequence so far. The list. See that? I was talking about the list. The list is a classic example of Python sequence. Although, aunque, right? Es interesante el uso de la palabra although, right? Fíjense, por ejemplo, the list is a classic example of a Python sequence, although there are some other sequences worth mentioning. Okay? So pay attention to this. Pueden utilizar although a la mitad de una oración o al principio de una oración y el significado de esta oración doesn't change, no cambia. You can say, although the list is a classic example of Python sequence, comma, there are some other sequences worth mentioning. Right? Como en español podemos decir, aunque la lista es un ejemplo clásico de una secuencia de Python, hay otras sequences que vale la pena mencionar. También en español podemos hacerlo a la mitad. So, decimos, la lista es un ejemplo clásico de una secuencia en Python, aunque hay otras sequences que vale la pena mencionar. Ok, so lo podemos utilizar al principio de la oración o a la mitad de la oración. Donde no lo podemos utilizar although es al final de la oración, pero sí podemos utilizar though. Though es una palabra que en el 2022, 2023 se hizo muy famosa, creo que hasta el 2021. Though, decían though, right. Decían la chaviza though. Y esto lo pueden utilizar en medio y al final, pero nunca al principio, o sea, al revés de although. Y significan básicamente lo mismo, aunque. So, podemos decir, si no dijera all here, podemos decir though. The list is a classical example of Python sequence, though there are some other sequences worth mentioning. O también lo pudiéramos enviar hasta el final. Entonces diría, the list is a classical example of Python sequence. There are some other sequences worth mentioning, though. ¿Se fijan? Estaría acá. Y la interpretación sería la misma, aunque. Entonces, although and though is the same, pero depende de si lo escribas, que se pueda poner al principio o al final, de cómo lo escribas. Okay? I hope that was clear enough. Clear enough. Other sequences were mentioned, and we're going to present them to you now. Anda pues, a ver, ahí viene. The second notion, mutability.
Pues okay, so now, not literalmente now, right? The second notion, mutability, is a property of any Python data that describes its readiness, legibilidad, or readiness. No, readiness to be freely changed during program execution. O sea, lo disponible que está listo, pero las cosas están listas. Creo que acá es más bien la interpretación, la disponibilidad, right? So mutability is a property of any Python data that describes its readiness. Ready, que está ready, pero es disponibilidad. To be freely changed during program execution. Porque no tenemos una palabra para listitud, ¿no? Listitud. Yeah, that doesn't exist in Spanish, right? So, ¿cómo dije? Su disponibilidad sí existe, ¿no? Their ability, availability, right? Pero es más difícil decir availability. Creo que no existe tampoco en inglés. So, readiness, disponibilidad en este caso. To be freely changed during program execution. There are two kinds of Python data, mutable and immutable. Okay, mutability, immutability. Mutable data can be freely updated at any time. Mutable data can be freely updated at any time. We call such an operation in situ. In situ, in situ, o sea, el momento. In situ is Latin phrase that translates as literally in position, en posición. For example, the following instruction modifies data in situ. List that happen one. Okay, get it? So, una lista es mutable. That's something that I can say, right? So mutability is a property of a kind of a type of data that describes the readiness to change, right? Okay. Now, immutable data cannot be modified in this way. Immutable data cannot be modified in this way. Imagine that a list can only be assigned and read over. Solamente se le puede asignar y leer sobre ella. You will be able neither to append an element to it, nor tampoco remove any element from it. This means that appending an element to the end of the list will require the recreation of the list from scratch. Okay. You will have to build a completely new list consisting of the all elements of the already existing list plus the new element. The data type we want to tell you about now is a tuple. Okay. A tuple is immutable sequence type. Okay, so una list is mutable. A tuple is an immutable sequence type. It can behave like a list, but it can be modified in situ. Okay, I get it. Tuples. The first and the clearest distinction between lists and tuples is the syntax used to create them. Tuples prefer to use parentheses, whereas lists like to see brackets. A diferencia de que las listas les gustan ver los brackets. Although it's also possible to create a tuple just from set of values separated by commas. Look at the example. So we have tuple 1 con paréntesis, right? And tuple 2 with no parentheses, just commas. Okay. ¿Y este punto es nada más porque es float or what? Yeah, right? There are two tuples, both containing 4 elements. Let's print them.
This is what you should see in the console. Yeah, so let them floats. Now, note, each tuple element may be of a different type, floating point, integer, or any other as yet introduced kind of data. Como arrays, ¿no? Porque I remember I remember the arrays in Java. I mean in C plus plus they have to be of a single type, right? Either integers or floats or strings or whatever, right? That's the difference between lists, right? A list can have multiple data types, right? And in this case, what I'm learning here is that a tuple is a collection of elements of a single type, right? That's the difference between tuples and lists. Also, that a tuple is immutable, right? A tuple is immutable. So if you want to append an element inside a tuple, you cannot. You have to recreate the tuple all over again. That's what I'm learning here. I believe so. So if you guys believe that I'm wrong in some way, please let me know. Let me know in the comments, okay? How to create a tuple. It is possible to create an empty tuple. Parentheses are required then. Okay, cuando creas una tuple empty, you only need to set it with the parentheses. If you want to create a one element tuple, you have to take into consideration the fact that due to syntax reasons, a tuple has to be distinguishable from an ordinary single value. You must end the value with a comma. Ok, porque si no lo haces, si no lo haces como una variable. Aquí no hay discusión. Si no le pones coma aquí, si únicamente utiliza los paréntesis, no sé qué va a hacer eso ahí. Pero aquí si no le pones la coma, sí se entendería como que one element tuple 2 es igual a 1 nada más. And it will be a variable. So removing the commas won't spoil the program in any syntactical sense. But you will instead get two single variables, not tuples. Okay, how to use a tuple? Yes. Espérame. ¿Qué dice aquí? Wait. There you go. Sorry about that. There you go. So we were saying what? Removing the commas won't spoil the program in any syntactical sense, but you will instead get two single variables, not tuples. Great. How to use a tuple? Okay, if you want to get the elements of a tuple in order to read them over, you can use the same conventions to which you're accustomed while using lists. No estaba pensando en otra cosa y no se me pegó absolutamente nada. Let me read that again. If you want to get the elements of a tuple in order to read them over, you can use the same conventions to which you're accustomed while using lists. Okay, yeah. Take a look at the code in the editor. So, muchos métodos funcionan. O sea, se comporta igual que las listas, casi, ¿no? ¿Qué es un tuple? What does tuple mean, by the way? Tuple. Okay, so print my tuple. This is 0. Es el elemento 1. El elemento -1 nos va a dar el último. El elemento 1 nos va a dar el 10. Y este es un slice
que empieza desde el 0 hasta el menos 2, que va a ser 2 antes, ¿no? I believe so. So let me just run this thing. What? 1, 10, 100 y 1000. El 0 es el 1. El menos 1 es el último, es el 1000. Aquí no había visto este slice de 1 hasta el final. Entonces va a ser desde el 10 hasta el final, I assume. Yes. 10, 100, and 1000. And then just minus 2, que va a dejar fuera el 100. Y entonces va a imprimir el 1 y el 10. There you go. Y aquí es porque no sé qué pasó. ¿Por qué no está imprimiendo esto después? Yeah. Print element. Oh, what? No. Wait, no. What? Yeah. For element in my tuple. Print element. Okay. O sea, lo recorrimos con un for loop. Okay. That's pretty simple, right? The program should produce the following output. Run it and check it, right? I already checked it. These similarities may be misleading. Don't try to modify tuples. A tuple contents is not a list. Misleading, confusing. That's the meaning of this word. Misleading, lead. Una pista. Misleading, una pista que te confunde. Confusión. So these similarities, okay guys, similarities may be misleading. Don't try to modify a tuple's content. It's not a list. All of these instructions, except the topmost one, will cause a runtime error. Except the topmost one. What is the topmost one? La del principio. All these instructions. Which instructions? Okay, my tuple equals 1. Yeah, they're declaring the tuple. And then my tuple that append. Ya sabemos que no podemos append any number. No podemos modificarlo. O sea, no podemos delete the tuple 0, el elemento 0. My tuple 1 equals, no podemos modificar el valor del elemento 1. La posición 2, obviamente. So this is the message that Python will give you in the console window. Attribute error, tuple object has no attribute append. What else can tuples do for you? What else? Confusing me. That's what this thing can do. Hoy tenemos código facilito. En punto de las 5 de la tarde. Tenemos nuestra tercera sesión. Completamente en vivo. Se está poniendo muy interesante. Estamos aprendiendo muchas cosas. Es un programa que dura 3 meses. Y yo estoy en ese programa, por lo menos en las primeras sesiones. Creo que voy a estar en las primeras 4. Luego Alex, luego Carlos, luego yo otra vez. And so on and so forth. Porque tenemos otros bootcamps también de inglés básico. Si ustedes están interesados en agregarse a alguno de los bootcamps de Código Facilito con nosotros, pues ya no hay inscripciones. Pero sí, tenemos nuestros cursos. Tenemos un 2x1 muy interesante en nuestros cursos. Ya saben que tenemos 2 modalidades. La primera es one-on-one. One teacher, one student, one session por 1 hora o 1 hour, right? Y esto lo complementamos con los conversation circles. So come and join us if you want a systematic way for improving your English. And then we have cohorts. This is a group, but closer tied in together, right? So tenemos estas clases grupales que son en grupos de no más de 10 personas, right? Y pues eso lo ves considerablemente en la conveniencia del precio, ¿no? Entre una asesoría 1-1 o un tema grupal, right? Tenemos 2x1 todo febrero para que ustedes se agreguen a estos cursos. So if you want to improve your English on 2024, hit us with a message. Send us a message, okay? Yeah, ese es el comercial de hoy. So what else can tuples do for you? The len function accepts tuples and returns the number of elements contained inside, right? Contained inside, no contain it, right?
contained inside. The plus operator can join tuples together. We've already shown you this already. Noten cómo estoy diciendo with y no with, right? We've shown you. Y se hace casi imperceptible, okay? Imperceptible. We've shown you this already. No se estresen por estar mencionando no hagan tanto énfasis en él. La gente les va a entender perfectamente que están hablando en presente perfecto. ¿En dónde? Pues en el verbo shown, right, instead of show. So this thing, right, is a necessary thing for you to express that you are speaking in present perfect. But while you're reading, reading or writing, right? So when you speak, this thing becomes imperceptible. We've shown you this already. ¿Se fijan que es casi imperceptible? Okay. The start operator can multiply tuples, just like lists. The in and not in operators work in the same way as in lists. Hasta el momento la única diferencia persiste, esta que les había dicho. No puedes modificar tuples, right? You can delete and you can append, you can do those kind of things, right? And of course, the other thing is that they have to be of a single data type. Tienen que ser de un single data type, de un solo, de un mismo. The same data type they have to contain, the same data type elements. Okay, that's the only difference that I see between tuples and lists here in Python. Let's continue the snippet, no, snippet, the snippet, no. Esta es una y ya deberíamos tener suficiente entre estas dos palabras con esta sola. Entonces no hay necesidad de ponerle esa de fantasma que está aquí. No la vemos porque es fantasma, right? So the snippet in there, snippet in, snippet. Esta es como una T rapidita. Algunas personas pueden decir que se convierte como una R, right? Remember that we are aiming for sound of consonant and then the sound of vowel, right? And then you say it as if it were one, right? Snippet in. The snippet in the editor presents them all. The snippet in the editor presents them all. Consonante, vocal. Presents them all, okay? Cool. So, a ver, aquí, this snippet dice my tuple 1 to 10, 100. T1, my tuple plus, y ya le está sumando aquí unas, 1,000 and 10,000. And then my tuple times 3, multiply by 3. Okay, let's see what this thing does, ¿no? Pero no lo está imprimiendo. T-len, T2, ¿eso qué? Print len T2. Es que es esta. My tuple. Oh, yeah. T2. Y, okay, yeah. Okay. Print T1, print T2, print 10 in my tuple. El elemento 10. Print menos 10, not in my tuple. What? Eso no me acuerdo. Let's run this code. Let's run this snippet. ¿Qué hace? Se traba. Okay. No lo hace. Hey, what happened? Ahí está. Yeah. So, the first command says println T2. So, 1, 2, 3 por 3. Right? So, ahora son 9, I suppose. Right? The length when you multiply it by 3. Another thing is la segunda opción. La segunda es print T1. 1, 10, 100 mil, 10,000. Caray. ¿Por qué si esto está acá? Porque se los agregaron 1,000 y 10,000, ya se los sumaron. Pues no, que no le podías agregar. No, que no le podías agregar elementos. Pues no con el método append, apparently, right? Okay. And then my tuple
times 3 multiplied by 3, and then we print T2, and this is 1 to 100, 1 to 100, 1 to 110, sorry, 110, 100, and then through and through. Ya está así, print 10 in my tuple, está el true, porque aquí está, y minus 10 not in my tuple equals true. Esto me sacó de onda. Sí le podemos agregar, pero no con append. Estamos agregando, ok, con operator sí, pero no con los métodos. Very good. The output should look as follows. Ya vimos cuál es el output. One of the most useful tuple properties. No properties, right? Properties. Álvaro nos comenta, qué bueno que llegaste, Álvaro, a poner orden. You are not adding elements to T1, you are creating another tuples. Ya como las listas, ¿verdad? Otras tuples que se llaman igual a... Tienes toda la razón, porque así empezaba esta lección. Decía the recreation of the tuple of these elements. The recreation, yes. ¿Cómo que no, Paul Matías? Ahí está. Dice, ¿por qué después de tantos meses no han subido English for Devs en código facilito bootcamps replays? Sí, ahí está. Estoy seguro que ahí está. De hecho, pasó la semana del replay. Ahora, Pau, ¿sabes cuándo fue la semana de replays en código facilito? No sé si fue la semana antepasada o la última de enero. No estoy completamente seguro. Y creo que la semana antepasada fue la última de enero. I don't know. Pero hace poco pusieron semana de replays en código facilito. Hasta subí un tweet que decía, puse un post que decía, estoy en la portada, porque nos pusieron, sí, estamos en replays. Bueno, por lo menos en la semana de replays salió. Y la gente que está en el Advanced Bootcamp, en el Advanced Bootcamp, tiene acceso al replay del Basic. Luego, yo tengo código facilito Premium. Pero estoy inscrito para estar monitoreando, entonces no te pudiera decir si se ve si no estás inscrito. Ya, ahorita vemos, Paul. ¿Estás en alguna de las comunidades, Paul? ¿Estás en Discord o en WhatsApp con nosotros en Inglés para Devs? Si es así, para comunicarnos por ahí y decirle a la raza del código facilito que se moche con los replays. Dice Álvaro, es que iniciaste justo cuando iba a comenzar Chinese food, o cuando iba a comer. ¿Notaron? ¿Cómo le hice? Se me antojó Chinese food. Hay que ver, Paul. Hay que ver. ¿Estás en WhatsApp conmigo? ¿O en Discord? Si es así, mándame un DM y lo checamos. Debería, Digo, ¿cómo decir esto? Vamos, yo no soy responsable de lo de... O sea, yo no elijo que si está en los replays o no, pero yo tengo entendido que sí estamos ahí. Entonces yo puedo preguntar y si me dicen, no, pues sí debería estar, que seguramente sí, no veo por qué no. Pues ahí les decimos, oye, pues no le aparecemos al Paul. Puede ser un error en tu cuenta, puede ser un error general, que se les haya pasado ponerlo. Pero yo recuerdo que anunciaron English for Devs en la semana de replies. Ok, send me a WhatsApp or a Discord DM and we see that, okay? So, one of the most useful tuple properties is the ability to appear on the left side of the assignment operator. No sé qué es eso, es que estoy pensando en lo de Paul.
One of the most useful tuple properties is their ability. Data, ability. Data. Noten estos linking words. No, one of the most used full tuple properties is their ability to appear on the left side of the assignment operator. Left side of the assignment operator. You saw this phenomenon some time ago when it was necessary to find an elegant tool to swap two variable values. Take a look at the snippet below. So var equals 1 to 3. T1 is just 1. T2, sé que es un tuple porque está separado por una coma. T2 is 2 and the tuple. T3 is 3 and the comma and a var. Y T1, T2, T3 equals to T2, T1, T2, T3, T1. Eso quiere decir que este ahora va a valer lo que tenga este ahora va a valer lo que tenga este, and this one is going to be equal to the value of this one, right? And then at the end, you print T1, T2, and T3. Or T1, T2, T3. But it's the same thing. It's just the values are right. It shows three tuples interacting in effect the values stored in them circulate. T1 becomes T2, T2 becomes T3, and T3 becomes T1. Note the examples present. Let me. Es que me lo estoy imaginando de una manera. I don't want to be sure of what I might picture in my head makes total sense what is actually true. So let me use this. Oh man, what did I do? Yeah. Let me use this console they have here. Okay, yeah. T2 era 2, pero como eres el 3. Okay, yeah. That was what I wanted to see. Yeah. It shows three tuples interacting. In effect, the values stored in them circulate. ¿Saben qué? No me estoy concentrando por lo que nos dijo Paul. Let me just send a quick message. Wait. Let me send a quick message. Yeah, Telegram. Yeah. Telegram. Yeah, aquí está the person who can help us. Do you know? Estás en español. Hey. Good afternoon. Voy. Ahorita nos van a decir. Bueno, a lo mejor ya es hora de comer allá donde están ellos. Ok. Paul. Ya pregunté, Paul. Let's see what happens. Let's see si nos contestan quickly. Es que son las 2:30 en México. And it's time. And it's lunch time, you know. Lunch time. ¿Alguien ha tenido la duda de cómo se dice hora de la comida? Right? It's not food hour. It's lunch time. Okay. So yeah. No, the example presents one more important fact. A tuple's element can be variables. What?
Tuples elements can be variables. Yes, not only literals. Oye, pues primero que los same data types y luego ya le ponen variables y literals. Moreover, más aún, they can be expressions if they're on the right side of the assignment operator. Ah, perro. Oh my god. Oh my dog. Oh my dog. Ok. ¿Cuánto dijimos que tenía de sections el punto 6? Tenía 5 sections, isn't it? So vamos en la 3. Hoy estamos avanzando rápido. Dictionaries. The dictionary is another Python data structure. ¿Qué dice Álvaro? Dice you can use tupla 1, 2 or tupla 1, 2 works too. Yes. Ah, pues estabas echando el show main. Álvaro, es que al principio decía que puedes poner con paréntesis or without paréntesis. No, lo que me blew my mind fue de que pues puedes hacer operaciones en los elementos de las tuplas, right? Eso. Es que, y pues también puedes hacerlas en listas. Entonces persisten esas dos diferencias between tuples and lists. Okay. Now, the dictionary. The dictionary is another Python data structure. It's not a sequence type, but can be easily adapted to sequence processing. Structure era una palabra que quería que me ayudaran a pronunciar at home, right? Structure. Que no les vaya a pasar como nuestro gran Tlatoani, Enrique Peña Nieto, que decía infrastructure, ¿cómo decía? Infrastructure or whatever, right? So, infrastructure, structure. Noten cómo empiezo desde la S y no desde la E fantasma latina, esa que existe, structure, no, struck, como una camioneta, truck, una troca, right? Truck, structure, fácil CHUR, chur, right? Structure es más sencillo de lo que parece. It's not a sequence type, but can be easily adapted to sequence processing. Processing. And it is mutable. ¿Ok? A ver si nos contestaron. No, ni nos han leído. Okay, and to explain what the Python dictionary actually is, it is important to understand that it is literally a dictionary. Okay, again, to explain what the Python dictionary actually is, it is important to understand that it is literally a dictionary. O sea que un diccionario significa literalmente un diccionario en Python. Oh, está perro este gráfico, ¿eh? Está perro este gráfico. Diseño gráfico al 100%. Álvaro, ustedes tienen... Yo estoy seguro que no tienen este tipo de gráficos, ¿eh? Python tuples. Se nota que lo hizo un ingeniero. Tuples dictionaries, right? Okay. How to make a dictionary. If you want to assign some initial pairs to a dictionary, you should use the following syntax. Initial pairs. Okay. It's so easy to read and learn. Dictionary, cat, chat, what? Pairs, dog, chin. What's this, man? Es muy incómodo estar leyendo de esta manera, entonces me voy a pasar a otra vista, güey. There you go. Quiero ver qué dice. So dictionary, cat, chat, dog, chin, horse, chival. What is this? Phone numbers.
Boss. Okay, I get it. Susie. Yeah, I get it. Empty dictionary. And esto es, ¿en qué idioma es? ¿Sí existe? ¿Es francés? No, ¿qué es? What is this? Lo siento, es que no voy a descansar si mi cabeza no. Yeah, it's French. Yeah, it's French. ¿Y cómo se dice? Así se dice caballo. Ah, pues aquí dice horse, right? Ching, dog, cat, chat. No sé la pronunciación, pero sí es francés. Anyway, print dictionary. Print phone numbers. Print empty dictionary. In the first example, the dictionary uses keys and values, which are both strings. In the second one, the keys are strings, but the values are integers. The reverse layout. Keys, number, value, strings is also possible, as well as number combination. No po. Remember, possible. The list of pairs is surrounded by curly braces. The pairs themselves are separated by commas, and the keys and values by colons. Okay, so these are curly braces, commas, colons, right? Single quote, double quote. Okay, so we need pairs. Okay. The first of our dictionaries is very simple, English-French dictionary. The second, a very tiny telephone directory. The empty dictionary is constructed by an empty pair of curly braces. Nothing unusual. Yes, nothing unusual. Curly braces. We also say brackets, right? Curly brackets, curly braces. Both terms are very common. So the Python dictionary works in the same as a bilingual dictionary. For example, you have an English word, examples given, cat, and its French equivalent. You browse the dictionary in order to find the word. You may use different techniques to do that. Techniques como coquettes to do that. It doesn't matter. And eventually you get it. Next, you check the French counterpart, and it is most probably the word chat. Pero ¿cómo se dice chat? Necesito saber la pronunciación. Oigan, el otro día en el bootcamp de Código Facilito, alguien puso un script de una función para hablar para que tú hablaras en inglés y te escribiera lo que escucha. Está chido, ¿eh? Yes. Vamos a ver cómo se dice. No oigo nada. Bonjour, this is Julian, the Frenchman who makes French pronunciation videos here on YouTube, and What? we are looking at how to say cat, a cat, the animal in French. How do you go about pronouncing this word? Dude, 1 minute No, for the it word. is not chat. It's not That's cat. English, and that means something completely Just different. tell the word. How do you go about saying this in France? As chat. Chat. The T is silent. Chat. The T is silent. The T is As silent. saying this in France as chat. Chat. That's how you say cat in French. Chat. Minuto y medio para decir chat. Okay. ¿En dónde nos quedamos? The word chat. In Python's world, the word you look for is named a key.
The word you get from the dictionary is called a value. Ok, a ver, ¿cómo está eso? In Python's world, the word you look for is named a key. The word you get from the dictionary is called a value. So these are keys and these are values. Okay, I get it. This means that a dictionary set is a set of key value pairs. Note, each key must be unique. Ya me voy a pasar al otro, la otra vista porque ya es más cómoda, la neta. Solo el código está como raro de leer allá. In the first example, the dictionary uses, whatever. No. What? No, what? ¿Dónde voy? Wait. Siempre se me desacomoda. Aquí ya. This means that a This means that a dictionary is a set of key value pairs. Note, each key must be unique. It's not possible to have more than one key of the same value. It's not possible to have more than one key of the same value. Why? O sea, no se pueden repetir los valores. A key may be any immutable type of object. It can be a number, integer or float, or even a string, but not a list. A dictionary is not a list. A list contains a set of number values, while a dictionary holds pairs of values. Okay, then len function works for dictionaries too. It returns a number of key value elements in the dictionary. A dictionary is one-way tool. It's a one-way tool. A ver, if you have an English French dictionary, you can look for French equivalents or English terms, but not vice versa. O sea, si es inglés-francés, si el key es inglés y el value es francés, you can look for French values using the key, the English values, but you can't look for English keys using French values. Pues menuda solución. Now we can show you some working examples. The dictionary as a whole can be printed with a single print invocation. The snippet may produce the following output. Let me see it again on full screen mode. So dictionary cat, cha, dog, sheen. ¿Se dirá sheen o shane o shean? Sheen. Horse, chival. De ahí viene la palabra chivalry. Chivalry, caballería, ¿no? Chival. ¿Será? ¿Cierto? Chival. Okay. Then print your values here. So I have to print them. Okay. Analyze the code. How to use a dictionary. ¿Qué estoy haciendo? Aquí va acá. The dictionary as a whole can be printed in a single print invocation. The snippet may produce the following output. Which snippet? We don't have... Which snippet? We don't have any snippet here. If you notice anything surprising, the order of printing pairs is different than the initial assignment. What does it mean? Oigan, no. ¿Cuál snippet? We don't have any snippet here. Este snippet? I assume that one, right? Yeah. So cat, chat, dog, sheen, horse, chival, and... lo ordenó. A, B, C, D, E, F, G, H. No es cierto. Cat. ¿Por qué hasta el final? A, B, C, D. No entiendo por qué lo ordenó de esa manera. The order of the printing pairs is different than the initial assignment. What does it mean? ¿Han visto ese meme? What does it mean? Es un meme que tiene más de 10 años. First of all, it's a confirmation that dictionaries are not lists. They don't preserve the order of their data, as the order is completely meaningless, unlike in real paper dictionaries.
The order in which a dictionary stores its data is completely out of your control, your expectations. What? That's normal. What? ¿Y cómo lo accesa? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo decide cómo y cuál imprimir? ¿O se asigna una sola vez y luego cada que accesas a él ya lo trae de la misma manera? ¿Ok? Pues no sé, pero vamos a ver. Ok. En Python 3.6, el otro día Matías, que entró a vernos acá, nos echó un chiste de que el Python 2 es completamente diferente al Python 3 y no me acuerdo cuál era el chiste. Y de hecho no lo entendí al principio hasta que lo pensé mejor. Le voy a preguntar cuál era el chiste que nos dijo. So, in Python 3.6x, dictionaries have become ordered collections by default. Your result may vary depending on what Python version you're using. But why? Why? What does it mean? No se ríen conmigo porque no conocen ese meme, pero un día se los voy a enseñar. Okay. How to use a dictionary. Analyze the code in the editor. Oh, man. Apenas que me había acomodado otra vez para leerlo así. There you go. Analyze the code in the editor. Dictionary cat, sha, duck, she, horse, shevel. Yeah, both, whatever. Print the values here. So should I do it? No, right? If you want to get any of the values, you have to deliver a value key value. Print dictionary cat, print phone number Susie. Getting a dictionary value resembles indexing, especially thanks to the brackets surrounding the key's value. Okay. Resembles indexing. Okay. If the key is a string, you have to specify it as a string. Keys are case sensitive. Susie is something different from Susie. Oh, okay. Snippet output 2 lines of text. Sha and the number. And now the most important news. You mustn't use a non-existent key. Trying something like this, President, will cause a runtime error. Try to do it. No, I won't try to do it. I believe you. Fortunately, there is a simple way to avoid such a situation. The in operator, together with its companion not into, can salvage the situation. Salvage? Never heard that word in my life. Salvage. Salvage. O sea, ya sé pues que te va a salvar, ¿eh? Can salvage the situation. Puede salvar la situación. Let's go to Forbo. We haven't gone to Forbo in a long time. We haven't gone that. So salvage. Listen. Salvage. 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 You guys listen to this, right? Salvage. 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 That's British. In American? Salvage. It's the same thing. Salvage. 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 Yeah, it's the same thing. Can salvage the situation. And yeah, it's salvar? Is it? I don't think so. I mean, puede ser algo así como salvar, ¿no? Solucionar. Rescue, yes. Apprehend and execute. Yeah, the rescue. Salvage the situation. Estos del Cisco Networking Academy están medio raros. Okay. The following code safely searches for some French words. Cat, chat, dog, shin, horse, shivel. Words, cat, line, horse. For words in words. For word in words. If word in dictionary. Dictionary word. Yeah, print. Well, else print word is not in dictionary. Yeah, that's easy. The code output looks like this. Cat, chat, lines not in dictionary, horse, shivel. Yes.
No, when you write a big lengthy expression, it may be a good idea to keep it vertically aligned. This is how you can make your code more readable and more programmer friendly. Esto es un buen consejo, ¿eh? Ok. Ok. Me gusta más este, ¿no? Hace que esté más alineadito esto que esto, ¿no? The kind of formatting is called hanging indent. Hanging indent. Hanging indent. Look, that's the end of point 3. Dictionary methods and functions. A ver, the keys method. Can dictionaries be browsed using the for loop like lists or tuples? No and yes. Oh man. It's funny. No, because the dictionary is not a sequence type. The for loop is useless with it. Yes, pues no. Lo imprime como quiere, ¿no? De acuerdo a la versión del Python que tengamos. Yes, because there are simple and very effective tools can adapt. Yes, because there are simple and very effective tools that can adapt in any dictionary and can adapt any dictionary to any dictionary to the for loop requirements. In other words, building an intermediate link between the dictionary and temporary sequence entity. The first of them is a method named keys, possessed by each dictionary. The method returns an iterable object consisting of all the keys gathered within the dictionary. Having a group of keys enables you to access the whole dictionary in an easy and handy way. I didn't understand a bloody thing. Let's read again. Yes, I believe that there is a method, right? The method keys or something. The first of them is a method named keys, possessed by each dictionary. The method returns an iterable object consisting of all keys gathered within the dictionary. Having a group of keys enables you to access the whole dictionary in an easy and handy way. O sea, genera otro objeto. Un objeto iterable. Just like here, it says dictionary, and then the elements in the dictionary. For key, the pairs in the dictionary, right? For key in dictionary dot keys, friend key, dictionary, and the key. Todo. No itera. Ah, sí, pues aquí está la iteración. O sea, lo ordena o accesa a él de manera ordenada. O genera un objeto. ¿Cuál es lo contrario permanente? Un objeto momentáneo. No, ¿qué? ¿Cuál es lo contrario permanente? Temporal. Un objeto temporal. Ordenado. Un objeto. Crea temporalmente un objeto ordenado. Yeah, thank you, José. Exactly. José says temporal. Yeah. Sí, entonces genera un objeto temporal ordenado. The code's output looks as follows: horse, chival, dog, chin, cat, chat. Okay. Let's now have a look at a dictionary method called items. The method returns tuples. Anda. This is the first example where tuples are something more than just an example of themselves, where each tuple is a key value pair. Anda. Damn it. Thank you very much. Temporal. Yes. This is how it works. Dictionary, cat, chat, dog, chin, horse, chival. For English, French in dictionary items. For English? What? ¿Qué? English, French in dictionary dot items. Print English.
En French. Acceso al key con English y acceso al valor con French. Oh, perro. Oh, my dog. Perro. Esa es una expresión acuñada en estos lives, en ese 100 Days of Code Challenge, ¿no? Esto no existe. Right? Pero, perro es, oh my dog. Right? Perrísimo, oh my dog. Onda pues. No, the way in which the tuple has been used as a for loop variable. Yes. Says dictionary have two elements. Yes, dictionaries have two elements. Yes, it's common. It is common. It's common, known key value. Yes. Anda pues miren, se puso bueno, Al final esto estuvo bueno, nos llevó a una parte. Estoy muy emocionado de seguir aprendiendo con ustedes, sobre todo. Están aquí para decirme, te estás equivocando. La papeada es esencial acá, right? Dice José, the key is a key to locate. Acuérdate que for, después de for es un verbo en ing, right? For locating, right? Yeah, to locate, to allocate, no. Para localizar quieres decir, ¿no? To know the location. To know or for knowing the location. Acuérdate que con for lleva un gerundio. Ok, con to, ahí sí lleva un verbo en forma base. Yes. Muy bien. Este día 35 está llegando a su fin y yo estoy muy emocionado de que hemos aprendido el día de hoy lo que significan los dictionaries, the tuples, y ahora cómo los dos se mezclan para realizar ciertos procesos. Va a estar chido, se está poniendo interesante. Va a estar chido, se está poniendo muy interesante. Me encanta lo que estamos aprendiendo. Espero que a ustedes también les guste esto de estar aprendiendo inglés de esta manera, mejorando su pronunciación sobre todo y adquiriendo nuevo vocabulario de esta manera. Los voy a dejar. Tengo que prepararme para mi clase de las 5 de la tarde con Código Facilito, Advanced English for Developers. Nos vemos en el bootcamp en un ratito más. Espero que hayan hecho la tarea. Espero que hayan practicado during the weekend. Right? See you guys tomorrow, cuando otro día, el día 36 de 100 Days of Code Challenge con Python, llegue. Thank you, Paul. Thank you, Jesus. Thank you, Álvaro. Thank you, Samuel. Thank you, my friend Javier. Thank you, Mónica. Thank you, my friends. Thank you, David. See you guys tomorrow. Thanks for watching. Don't forget, we have 2x1 en todos nuestros cursos durante el mes de febrero. Come and join us. Si quieren aprender inglés de manera sistemática, vénganse con nosotros, right? Para que adquieran uno de nuestros métodos, que estén en una de nuestras clases en vivo totalmente y mejoren su inglés durante este 2024. See you guys tomorrow when another day of 100 Days Close Challenge comes.